Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Me estuvieron comentando que se les complica a veces cómo ordenar las ideas para plantear una propuesta de vestuario. Y si bien las cosas parecen a veces medio caos y no se sabe cómo empezar o cómo terminar, armé 4 pasos para que tus proyectos de vestuario puedan tener cierto orden. Obviamente va a depender mucho del tipo de historia con el que trabajemos. Tal vez una repetitiva y parece medio lo mismo, pero hay que tener muy en cuenta qué es lo que queremos contar para que esa historia tenga poder y sentido en el escenario, y es una parte muy importante que no se puede dejar al azar. Sin embargo, tengamos tal vez una misma historia y lo que nos cambia es el cómo lo vamos a mostrar, porque si tenemos una coreografía o una obra de teatro, las prioridades de ambos proyectos, por más que tengan la misma historia, van a ser muy diferentes en cuestión de vestuario. El relato va a estar implícito y va a estar explicado o va a contextualizar esa historia, pero las necesidades básicas de ambos van a ser muy diferentes. Por eso el primer paso es leer esa canción, esa obra de teatro, ese texto, para que nosotros entendamos con qué vamos a trabajar. Ese proyecto no va a estar tirado al aire y va a estar suelto, sino que va a tener un apoyo que va a ser esa música, esa melodía, esa letra, que nosotros como vestuaristas o diseñadores de vestuario vamos a tener que usar para que el vestuario tenga sentido en el escenario. Por eso, antes de empezar cualquier búsqueda visual, de forma o de color, siempre tenemos que primero empezar por el texto. Lo tenemos que leer, aunque sea una vez, como para entender la historia con la que vamos a trabajar. La primera vez que leo un texto o una canción es más o menos para sumergirme en la idea que tiene el cliente, porque si bien hay veces que no saben bien qué contar, sí tienen como en claro por qué eligieron esa canción o esa obra, no importa, pero si tienen en claro por qué la eligieron, entonces ya ahí ya tenés como un parámetro para empezar a trabajar. Entonces, una vez que vas leyendo, la segunda cosa que tienes que hacer es notar cualquier emoción o sensación que te vaya surgiendo a medida que vas leyendo. Anotar palabras o frases que vayan surgiendo y que después te van a servir como para orientarte y poder elegir en base a esas palabras cómo poder traducirlo. O sea, no importa acá que tenga sentido o no, solo anotar todo lo que a vos se te ocurra en una lista alrededor del texto. Para anotar cualquier sensación que tengas, qué sentiste, qué te hace acordar. Es necesario pensar bien en lo general como un todo y después vamos a pasar a lo particular, pero ahora en esta instancia es necesario que pensemos en un todo y por eso es necesario anotar cualquier cosa que se te ocurra. Por más que vos no le veas sentido, anotalo. Después va a llegar un momento del descarte, pero en esta instancia en donde vamos leyendo y releyendo y vamos entendiendo para dónde va a ir la obra, es necesario anotar cualquier idea que se nos ocurra. Porque a través de esas palabras o esas frases se nos van a ir empezando a formar colores, formas, que después las vamos a traducir en un vestuario, pero es necesario anotarlas porque esas frases o esas palabras después se nos van y créeme, cuesta un montón volverlas a tenerlas ahí. Entonces, por más que parezca una locura, anotalas. Por si no quedó claro, anota todo. Después de eso, pasamos a la tercera instancia, que sería empezar a conectar todas estas ideas y estas palabras. Y ahí sí empieza la búsqueda tanto visual como de color, porque si lo ponemos en sentido romántico o de explicación, la primera instancia fue como una instancia más de búsqueda sensorial o de emocional, de sumergirnos en el texto. Este tercer paso se trata más de buscar la manera de traducir esas palabras que anotamos y esas emociones que sentimos. En tratar de encontrar una imagen a esas palabras y esas emociones puede ser el pie que nos dé ese vestuario. Y todavía en esta instancia seguimos pensando en lo general. En el caso de una canción obviamente va a ser mucho más corto porque no dura más de 3 minutos, pero en el caso si tenemos una obra de teatro, ahí sí va a ser un trabajo mucho más largo y vamos a tener que empezar a pensar por escenas para tener cierto orden después más adelante cuando pensemos en personajes. Con las canciones también vamos a pensar en personajes, pero al ser más acotado, tal vez sean personajes compartidos o no, pero depende mucho del proyecto. Hay veces que tenemos coreografías en donde todos bailan lo mismo y no está tan dividido como personajes, pero me estoy adelantando. En este caso, junto con las imágenes, también vamos a buscar todo lo que sea investigación de época, de ropa, de cosas de sociedad,
contextos sociales que nos ayuden después más adelante a poder traducirlo a un vestuario. Se va empezando a ver colores, formas, y si no tenemos imágenes que podamos asociar a esas palabras que escribimos, también podemos empezar con la búsqueda de materiales, con estampas, con texturas. Todo esto es como para empezar a armar como una imagen general de lo que va a ser esa coreografía o esa obra y después en un vestuario. Pero antes, para traducirlo en un vestuario, tenemos que empezar con el descarte y con el orden. Hay veces como que van de la mano y vamos eligiendo con esa investigación qué podemos entrar y qué no. Y para mí acá es muy importante como empezar a dividir en posibilidad y tal vez algo más concreto a lo que sí vamos a apuntar. Porque en el caso de una obra de teatro, si tenemos muchos personajes, nuestra primera impresión es, bueno, meto todo en el protagonista, y no, es como recargarlo demasiado no tiene sentido, porque hay veces como que hay más personajes y esa investigación, esos aportes de esas imágenes que buscamos, es necesario distribuirlas en los demás para que haya un equilibrio. Piensen que en la puesta general no solo se trata de un solo personaje, sino en un total, que el vestuario tiene que acompañar esa totalidad de esa puesta en escena para que se vea como un conjunto, un contexto entero. Entonces ese cuarto paso es empezar a ordenar y ver, distribuir colores, formas, materialidades. Y también va a haber un montón de esas palabras, esas imágenes que elegimos en pasos anteriores que van a ser descartadas. Y esos descartes no solo vienen por decisiones propias de escena, sino también por cosas que te piden los clientes o del ida y vuelta del cliente, porque obviamente si es un proyecto y es compartido, va a ser colaborativa en algunas instancias, porque si bien no son entrevistas continuas que hay en la parte de investigación, vos cuando tomaste el proyecto haces preguntas, o por lo menos yo hago preguntas cuando tomo un proyecto, de para dónde quieren ir, cuántas personas son. Entonces eso también me ayuda, esta etapa de descarte, a poder elegir qué va a ser lo mejor para el proyecto. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Que no hay que enamorarse de una idea o de una forma o de una imagen, porque tal vez ese enamoramiento de esas cosas no te sirve para el proyecto. Pensar en que si esto va a ayudar o no a contar esa historia que queremos mostrar. Y vuelvo a lo mismo, pensar en los personajes antes que en las personas. Porque no importa si es una coreografía o una obra de teatro, las personas al subirse al escenario o estar enfrente de una cámara para mostrar en una pantalla, se transforman en esos personajes y es quienes les van a dar vida. Entonces, por un lado, dejan de ser sus personajes de realidad y pasan a mostrar las emociones, los pensamientos de ese personaje, encarnan ese personaje, y es muy importante poder acompañarlo con el vestuario para que esa persona pueda encarnar ese personaje y contar la historia como debe ser. Y para hacer eso es necesario armar la propuesta de vestuario, y acá sí entran las prioridades de para qué va a estar dirigido. Piensen que si hablamos de una coreografía o una puesta en escena de danza, la principal es que el bailarín esté cómodo para poder encarnar ese personaje y que pueda mostrar con su cuerpo lo que practicó, los pasos, la historia en sí. Y si un vestuario es incómodo, va a estar pensando más en el vestuario que en lo que tiene que hacer, y la historia no se va a poder contar. Entonces la prioridad en una coreografía o de un vestuario de danza es necesario que sea cómodo para la persona que lo va a bailar. Después tal vez tenemos distinciones de estilos y ahí ya va a entrar con las prioridades del cliente a la hora de decir, no, mira, necesito un vestido que tenga vuelo o que sea transparente, que me pueda mostrar las piernas. O por ejemplo, si tenemos una obra en donde se va a tratar un ballet famoso, ahí ya entran los vestuarios de repertorio, en donde entran los ballets como el Cascanueces, la Bella Durmiente, Giselle, la Galladera, que son obras que ya tienen escritos los pasos, la música, los vestuarios. Y acá yo tengo que decir que si bien ya, no sé, como más de 200 años en puestas en escena y siempre se repite lo mismo, está bien que se respete ese vestuario de repertorio, pero sí
querés innovar y mostrar algo nuevo, no me parece mal que se quiera modificar el vestuario o algunos pasos. Esa es mi posición. Hay gente que no le parece y son vestuarios inamovibles y que no se puede modificar y está bien. Si pensamos en el público hoy en día, la gente busca cosas nuevas y no veo el por qué el ballet no pueda tener un cambio en alguna instancia, ¿no? Porque si pensamos en historias como La Cenicienta, Blancanieves, también tienen un montón de años y se han renovado. Pero bueno, ese es un debate que depende de con quién hables, lo van a aceptar o no. Pero bueno, está bueno tener en cuenta que los vestuarios de repertorio existen y que si tienes un cliente que busca hacer algo muy tradicional, es necesario tenerlo en cuenta. Entra en una parte de sus prioridades que hay que respetar. Volviendo a toda nuestra investigación y a los descartes y a las imágenes que buscamos, en esta parte es cuando ya vamos a empezar a ver en las particularidades del cómo lo vamos a mostrar, ¿no? Si tenemos una obra de teatro o una coreografía de danza, si tenemos muchos personajes, es necesario armar una planilla de personaje donde nos ayuda a nosotros a pensar en la edad, en la posición social, en la etnia, características físicas, características psicológicas, todas las cosas que realmente nos ayudan a construir un personaje y que el actor después pueda mostrar en escena gracias a nuestro vestuario. Piensen que un actor o un bailarín no va a llegar al escenario y va a decir yo soy un rey, ya el vestuario mismo lo va a mostrar. Entonces es necesario ya empezar en esta parte a buscar las particularidades de cada personaje. Y acá también entran las formas, los colores. Si bien no tenemos que perder de vista el total, sí es necesario empezar a definir ese personaje con el texto y con cada imagen que fuimos separando en las instancias anteriores. Y tomamos decisiones de diseño sobre las prendas, los accesorios, los colores, las materialidades. Tomar decisiones en base al proyecto sin olvidar la historia, pero armando una propuesta de diseño y que tenga sentido en base a las prioridades de lo que se quiera contar y del cliente. Hay que encontrar un punto medio entre ambas, porque hay veces que los clientes me piden, no sé, voy a dar un ejemplo de un cliente que me pasó hace poco. Quería usar una tela que era muy finita, como un satén. Para el cambio rápido, él quería que le pusiéramos abrojo o velcro, dependiendo de cómo le digas. ¿Y qué pasaba? El avío se trababa en las telas y generaba una corrida y quedaban las onditas salidas de los materiales. Entonces yo le propuse que en vez de usar una tela tan fina con un velcro que se iba a romper, o cambiar la tela o cambiar el avío. Y ahí empezamos más a pensar en la funcionalidad más que en la forma. Entonces, si bien puede ser que tengamos obras con una misma historia, en una misma coreografía o con una misma problemática, es necesario que como vestuaristas o diseñadores de vestuario podamos entender las particularidades para mostrarles en este armado de propuesta de vestuario una solución que se acerque a lo que quieren mostrar. Particularmente armo una sola porque me parece que es mejor armar una sola propuesta que esté bien hecha, bien pensada, a tener muchas opciones y que la persona no sepa qué elegir. Es como que el trabajo sea más dinámico, pero que tenga como consistencia en la toma de decisiones, y con una sola propuesta se pueda acompañar la historia para poder mostrarla lo mejor posible. Si bien obviamente puede pasar que el cliente no le guste para dónde vayas o tenga cosas, por lo general la gente que, o por lo menos a mí me pasó, la gente que me contrató nunca me dijo no, esto es una porquería, no, al contrario, siempre como que les gustaron las ideas. Entonces armar la propuesta y mostrarla con confianza también es parte de vender esa propuesta y explicarla de la mejor manera para que el cliente la acepte y lo pueda entender. Yo antes no lo hacía, pero en las últimas propuestas que estuve entregando hago una página explicando, ya sea con imágenes y con palabras, por qué elijo o desarrollo el diseño de tal manera. Siento como que de esa manera también es más fácil para el cliente poder entender por qué elegí tal cosa, por qué elegí este color o esta materialidad y por qué es bueno para ese personaje y al fin de cuentas para la propuesta en general, ¿no?
Espero que haya sido clara, que estos cuatro o 5 pasos te ayuden a la hora de empezar a pensar un vestuario. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, me puedes escribir a mis redes sociales. Y gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.